Saludos mi gente, espero se encuentren bien. Quien les habla una vez más, Steven Verdeza. Y bueno, vamos a iniciar una serie de tutoriales que tienen que ver con el estilo low poly, que es básicamente lo que estamos viendo aquí. Ok, bueno, para entrar un poco en contexto, low poly se puede decir que es un estilo de ilustración 3D, una técnica, como pueden ver acá, en donde los objetos y los elementos no son realistas, sino que vienen siendo elementos poligonales, triangulares, cuadrados en varias ocasiones, y que vale, es un estilo muy bonito, muy ligado a lo infantil. Sin embargo, he tenido la oportunidad de trabajarlo en ocasiones en las que no son infantiles, como por ejemplo este caso, un cliente que quería representar un espacio muy grande de manera muy realista. Sin embargo, llegar a él era muy complicado y demoraba mucho tiempo hacerlo de manera realista. Entonces fue cuando le propusimos hacerlo en este estilo low poly, donde es mucho más rápido, donde no hay mucho detalle de los elementos, pero sí se puede llegar a representar de manera bastante directa y concreta, solo que repito, de una manera bastante simplificada, ¿ok? Y obviamente es un estilo mucho más rápido y fácil de trabajar, no tenemos que estar pendiente de llegar a detalles tan realistas en ese sentido. Entonces, este trabajo en particular, esta escena que precisamente la hice en una clase explicando low poly, entendiendo que en low poly todo se modela, todo se hace, no se utiliza textura de madera, de cielo, de nubes, y es que literal se modelan las nubes, el cielo es un color plano en este caso, un pequeño degradado, eh, se hacen los árboles, se modela el agua, se modela absolutamente todo. Es un estilo a mi parecer muy fácil, ¿vale? En el cual estaremos profundizando en esta serie de tutoriales cómo podemos hacer terrenos, cómo podemos hacer árboles, cómo podemos hacer objetos varios. Y miren que literal también se modela el fuego, si no se utiliza textura para nada, todo se modela, ¿vale? Entonces, un estilo muy bonito, entonces estaremos profundizando en él, como no solo como modelando cada objeto, cada superficie, sino también como iluminando, como renderizando, ya que bueno, repito, para mí en ocasiones tengo clientes que no quieren algo tan detallado, quieren algo más simple, entonces es una buena opción como para llegar a él, ¿vale? Y repito, a mi parecer sigue siendo un estilo muy bonito, todavía bastante usado. Obviamente ya en 3D hay muchos estilos, con la IA también han nacido muchos estilos, bueno, básicamente se han copiado muchos estilos de una manera más rápida, pero bueno, el low poly sigue vigente, sigue activo, y bueno, aquí me gusta mostrar muchos ejemplos, sobre todo este, que a mi parecer es bastante interesante, porque aquí me muestra como los diferentes terrenos que puede ser, que podemos trabajar, los diferentes tipos de árboles, se hacen eh, eh, varios modelos y suele clonarse bastante, como pueden ver acá, el Looper le da esa facilidad de clonar, ¿verdad? Entonces, es como varias recomendaciones que hago al momento de hacer un trabajo de Looper, como hacer varios tipos y luego duplicarlos en ese espacio en cuanto a lo que se quiera hacer, en cuanto a lo que se quiera, a lo que se requiera trabajar. Así que bueno, vamos a irnos a Blender para iniciar con Low Poly. Lógicamente, ya para este estilo, tener algo de conocimiento de Blender, ya conocer las herramientas, los estilos de trabajos, etcétera, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con terrenos, ¿vale? Con terrenos montañosos, no sé, terrenos en los que sea de pronto pasto, o sea básicamente barro, montañas, etcétera, etcétera. Entonces estaremos iniciando con esto, ¿vale? Bueno, y cabe destacar que para que esto no parezca Minecraft o algo parecido, tener mucho en cuenta, y me regreso a esto, que la textura o como debe ser un terreno en low poly debe ser así, bastante triangular, poligonal, como una especie de pintura de Picasso en 3D, y no tirando a ese efecto de segmentos cuadrados.
Que bueno, me gusta aclararlo porque así es como iniciamos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un terreno y lógicamente tenemos que ponerle subdivisiones, cortes. Entonces vamos a irnos a modo edición y vamos a presionar control R y moviendo nuestra ruedita del mouse y vamos a ponerle cortes, cortes, bastanticos. En este caso, cortes horizontales y vamos a ponerle cortes verticales, ¿ok? Para que quede bien tupidito nuestro terreno. Y ahí está. En este caso vienen siendo segmentos bastante cuadrados. Sin embargo, vamos a deformarlos primeramente. Hay muchas maneras en las que podemos deformar esto y lograr un terreno bastante riguroso. Vamos a la que a mi parecer es la más básica, la más simple, ¿vale? Y es que, bueno, vamos a coger la herramienta de cuadrado, vamos a seleccionar, por ahí podemos seleccionar una o varias, ¿vale? Vamos a seleccionar varias, listo, varios cuadraditos. Vamos a seleccionar el gizmo y vamos a apoyarnos de esta herramienta que tenemos aquí. Esta es una herramienta que básicamente nos permitirá como afectar, y miren que ahí la tengo activo, y cuando la tengo activo miren que él me está moviendo efectivamente varios, no solo la cara que tengo seleccionada, sino las que están alrededor. Y es que miren que ahí tenemos un circulito alrededor, ¿verdad? Ese circulito lo podemos ampliar con nuestra rueda, ampliarlo y reducirlo, ¿no? Sí, depende de la cantidad que queramos afectar en cuanto a las caras que tenemos alrededor. Voy a hacerlo con una sola cara, ¿no? Voy a hacerlo y miren que apenas yo amplío ese círculo, él me va también afectando, en este caso levantando las demás caras que tenemos seleccionadas, las que tengamos de manera cercana. Esta es una herramienta que tiene muchas utilidades, en este caso para low poly es particular, ¿verdad? Sin embargo, no es lo que queremos, no es lo que quiero explicar ahora. Sí, lógicamente sí, yo puedo como apoyarme y decir, bueno, voy a levantar una montaña de este lado. Y sí, podemos empezar como a utilizarla para levantar montañitas y demás, componer nuestro pequeño escenario de low poly. Y sí, vale, pero en este caso lo que quiero explicar es el hecho de que como empezamos, vamos a seleccionar varias caras, ¿verdad? Y vamos a cambiar la manera en que esta herramienta va a influenciar los segmentos que están alrededor. Para eso vamos a utilizar entonces la opción que se llama random. Y es que random, entonces cuando la tenga activa lo que va a hacer es esto, ¿no? Como exacto, como hacer que algunas caras sean unas hacia arriba, otras hacia abajo, ¿verdad? Espectacular, algunas son así, otras no, depende de la cantidad del tamaño de ese pincel, por decirlo así. Y bueno, en este caso vamos a utilizarlo medio grandecito y vamos a levantarlo un poquito nada, ¿no? No tan drástico, más o menos algo así, ¿ok? Y como pueden ver, miren, ya tenemos nuestro terreno así, todo riguroso, ¿verdad? Todo al parecer como low poly funciona. Pero bueno, voy al punto que decía ahorita, ¿no? Deben ser muy poligonales, triangulares, ¿verdad? Y en este caso se está viendo la cosa muy cuadrada, muy, esos segmentos están muy tipo Minecraft y esta no es la idea del low poly. Entonces, ¿cómo podemos hacer que se vea más poligonalizado, más random la manera en que esos segmentos están porque están cuadrados, ¿verdad? Bueno, para eso vamos a apoyarnos del que a mi parecer viene siendo el modificador espectacular para trabajar low poly. Ese modificador se llama Decimate, ¿vale? Decimate, como lo quieran llamar, ¿sí? Y ese modificador Decimate, y para eso voy a visualizar Wireframe, los segmentos, ¿verdad? Y ese modificador me permitirá, es como que él hace un cálculo del 100% de los segmentos que tenemos en este plano, ¿verdad? Y luego cuando yo lo reduzco, miren, él no solo va reduciendo la cantidad de polígonos, porque eso es lo que hace el Decimate, ¿vale? Como diezmarlo. De hecho, creo que en español esta es la traducción, sino que va poligonizando esos segmentos, esas caras, las va triangulando, las va volviendo las poligonales, lo que al mismo tiempo va entonces a darme esa sensación correcta o va a visualizar correctamente cómo son los terrenos y los elementos en low poly. Entonces vaya, miren esa belleza.
ya ahora sí se ve un terreno low poly, como muchos de los ejemplos que les mostré ahorita, que es como correctamente es el low poly, ¿verdad? Y bueno, cabe destacar que cuando yo utilizo Decimate, lo ideal sería aplicárselo, porque si yo sigo, miren que voy a modo edición y yo sigo trabajando, él va a seguir como afectando, ¿verdad? Y cuando regrese, sí, lógicamente me parece súper útil tenerlo ahí, ¿vale? La recomendación sí sería como sellarlo, es decir, hey, quiero que ya esos segmentos queden así para siempre, incluso cuando entre a modo edición, ¿vale? Entonces ya luego en modo edición, apoyándome de la herramienta, vamos a quitar el modo random, vamos a utilizar el modo smooth. Ya puedo como, bueno, puedo incluso utilizar otros, ¿no? Porque quiero que no se levanten así como en modo tan montañoso, sino como un poquito más plano. Entonces puedo utilizar Sphere. Entonces ahí, exacto, va a ser más como que arriba va a ser como un poquito más cuadrado. Lógicamente esto va a ser súper útil porque me permitirá también crear como esas montañas en mi terreno, ¿verdad? Depende de lo que yo quiera realizar y simplemente seleccionando unas pequeñas caras podemos hacer ese levantamiento bastante random en cuanto a un terreno montañoso, ¿verdad? Que puede tener montañas en cuanto a low poly, ¿vale? Y miren, ahí lo estamos logrando. Lógicamente ya esto está mucho mejor esto, porque esto cuando los levantamos, pues todavía tenemos los segmentos cuadrados, ¿verdad? Ya aquí lo que de pronto podríamos hacer sería como seleccionar varias caras de esas montañitas y activar el modo random y luego de pronto subiendo el poco el tamaño, entonces vamos a tener como ese efecto random un poco más en nuestros terrenos, en nuestras montañas que hice primeramente, ¿no? Lógicamente, repito, primero, lo ideal sería primero reducir que al momento en que yo genere el plano y le ponga los respectivos cortes, que repito, pongan muchos porque tienen que tener en cuenta que el Decimate va a reducir la cantidad de polígonos. Entonces, pues si ponen poquitos, luego van a tener un terreno que va a tener muy pocas caras. Porque recuerden que el Decimate lo que hace es justamente eso, reducir la cantidad de polígonos, los poligoniza, pero también los reduce, ¿no? Entonces, lo ideal es poner bastanticas para que eso no suceda, ¿sí? Igual un dato así súper chévere, por ejemplo, ustedes pusieron esa cantidad, entonces como que colocaron esa cantidad, perdón, entonces como que darle control R va a ser complicado. Bueno, ustedes pueden seleccionar líneas en modo edición, seleccionan con A y luego le dan clic derecho, luego utilizan subdividir, ¿vale? Y es como que él va a dividir, a poner más cortes, pueden, pero de manera proporcional y pueden darle aquí para ponerle más y más. Lógicamente no pasarse tanto de piña o de cantidad de segmentos porque pues luego va a ser más pesado en este caso este plan. Entonces lo ideal sería más que todo empezar primero así. Primero empezar con el terreno totalmente plano, ponerle el Decimate para que pues poligonice todo mi espacio y luego, como les comentaba, pues aplicarle y luego sí ya empezar a trabajar en este terreno que ya tenemos poligonizado, ¿vale? Un dato súper genial es que podemos apoyarnos un poco de la herramienta de selección, esta herramienta básica. Entonces vamos a cambiarnos, por ejemplo, a seleccionar por círculo. Eso básicamente sería como un spray. Vamos a coger caras. Vamos a entrar a modo edición. Ahora sí. Vamos a seleccionar, vamos a cambiarlo, ¿no? Circular. Y como que podemos seleccionar estas caras así en modo spray, miren. Lo cual en este caso, la intención por lo que lo estoy haciendo es porque quiero como, y recuerden que pueden cambiarle el tamaño aquí a ese círculo de selección, es porque quiero hacer una selección muy particular de caras en los que quiero hacer que esto sea un río, ¿vale? Bueno, ahí los seleccioné, puedo echarlos simplemente hacia debajo o darle extruir. Yo creo que se ve más natural si simplemente echamos esos segmentos hacia abajo. Podemos quitar
el de selección de agrupado, ¿verdad? Para que solamente sean como ahí las caras que tengo seleccionadas, ¿verdad? Y miren, espectacular lo que está sucediendo con este terreno montañoso en low poly, ¿verdad? Vamos a coger este plano que ya tenemos acá, porque bueno, vamos a hacer el río. Vamos a hacer que esto sea el río. Perfecto. Y vamos a bajarlo un poquitico. Y obviamente vamos a hacerle el tema acá, seleccionando, repito, pueden ser varias pequeñas caras, incluso en zonas que no se ven, no importa, aquí lo que importa es esta zona de acá. Y vamos el pincel proporcional, que primera vez que cómo es que se llama. Y ya saben, el modo random, para que podamos ahí, vamos a ampliarlo un poquito y levantar o bajar, vamos en este caso a bajarlo mejor, para que ya podamos tener nuestro terreno que va a ser agua, ¿verdad? Obviamente solo tenemos modelado, ¿verdad? No tenemos más nada que modelo. Si vamos a ponerle materiales, ya podemos entonces, por así decir, ponerle a todo esto un color verde, por ejemplo, que es un terreno montañoso, pero verde. Y a este, por supuesto, que es el agua, vamos a colocarle entonces un material de agua y listo. Aquí ya tenemos nuestro terreno con agua y con montañas, espectacular en Blender, ¿verdad? Y este es el principio de crear cosas espectaculares con el estilo low poly, ¿vale? Bueno, mi gente, que tengan excelente día. Nos veremos en un próximo video. Seguir explorando técnicas y la manera en que podemos trabajar low poly.